Hola, saludos y bendiciones. Soy Rolando Díaz de Jesus Church. Estamos con nuestro desafío 365. Leeremos juntos las Sagradas Escrituras en un año. Estamos en el día 9. Confía en que Dios enmendará las cosas. En cierto modo, leer algunas partes difíciles de la Biblia se parece a intentar solucionar un crucigrama. Quizás se acuerdan de ellos, aparecían en la prensa. Pero en vez de enredarte en una sección difícil, puedes usar los pasajes que comprendes para ayudarte a resolver algunos que parecen más difíciles. A menudo nos resulta difícil no solo entender ciertos pasajes de la Biblia, sino también comprender la razón por la que suceden algunas cosas en nuestro mundo. Pareciera haber tanta injusticia. En tal sentido, no hay respuestas fáciles. Me encanta la segunda gran respuesta retórica del pasaje de ayer. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Génesis 18:25. Una cosa sobre la que podemos tener certeza es que en el último día de la historia humana, cuando todo se revele, podremos ver el juicio perfecto de Dios y todos diremos, eso es absolutamente justo. Dios tiene toda la eternidad para enmendar las cosas. Entre tanto nos debatimos con muchas pistas que no podemos resolver. Cada uno de los pasajes de hoy nos dice algo sobre el hecho de que al final Dios enmendará las cosas. El primer pasaje bíblico está en Salmos 7, verso 1 al 9. Confía en que habrá un juicio justo. Algunos piensan que creer en un Dios que juzga podría generar aún más violencia en el mundo actual. Pero en realidad ocurre lo opuesto. Cuando dejamos de creer en el juicio justo de Dios, podemos ser tentados a tomar la justicia de nuestras manos y buscar venganza contra nuestros enemigos si los hubiere. David confió en que habría un juicio y que Dios juzgaría y que Él sería juzgado justamente. Que en tornos tuyos se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia, págame conforme a mi inocencia, es el verso 7 y 8. En otras palabras, David confió en que Dios lidiaría con sus enemigos. Si crees en un Dios que habrá de juzgar con perfecta justicia, entonces puedes dejar el asunto en sus manos y hacer lo que Jesús te pidió que hicieras. Amar a tus amigos, según Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. En efecto, como señaló Miralos, la práctica de la no violencia requiere creer en la venganza divina. Muchos problemas del mundo actual se resolverían si la gente creyera que hay un Dios que juzga con justicia y que podemos confiar en que Él finalmente enderezará las cosas. Por tanto, podemos expresar esto: Señor, me refugio en ti, como es el Salmo 7:1. Gracias porque siempre podré confiar en tu justo juicio y perfecto, y nunca precisaré tomar venganza, sino amar a mis enemigos y orar por quienes me persiguen, como dice Mateo 5:44. La segunda lectura está en Mateo 7, verso 24 al capítulo 8, verso 22. Confía en Jesús, a quien Dios le ha confiado todo juicio. Jesús sabía todo lo relacionado con la construcción de las viviendas. Era artesano de oficio y se había desempeñado laboralmente como carpintero. La ilustración que emplea es terrenal y práctica a la vez. Dos hombres deciden construir una casa, dice Mateo 7, verso 24-26. No hay dudas de que se proponían vivir en ella y disfrutarla con toda la familia. Ambos edificaban algo de importancia duradera. Nuestra vida es como una casa, aunque su significancia es para toda la eternidad. La característica más importante de toda vivienda son los cimientos. Aquellas casas diferían un muy poco en su apariencia, pero solo una estaba cimentada sobre la roca, como dice el verso 25. De igual modo, dos vidas pueden parecer iguales, pero la diferencia en los cimientos resulta evidente cuando de forma inevitable surgen las tormentas de la vida. Ahí se comprueba quién está firme.
En este mundo enfrentarás desafíos que vendrán de muchas maneras. Algunos pueden ser malentendidos, decepciones, anhelos insatisfechos, dudas, pruebas, tentaciones, incluso contratiempos y ataques satánicos. El éxito también puede ser una prueba. Además hay presión, hay sufrimiento, enfermedad, pérdidas, dolor, traumas, tragedias, persecuciones, hasta fracasos. En última instancia, todos enfrentaremos la muerte y el juicio de Dios. La imagen de lluvia, granizo, viento se usa en Ezequiel para referirse al juicio de Dios, Ezequiel 13:11. Pero el lenguaje del juicio no está confinado solo al Antiguo Testamento. Aquí y en otros lados, Jesús advierte sobre el juicio venidero, al igual que otros escritos del Nuevo Testamento. Cuando cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, dice Mateo 7, 25 al 27. La casa edificada sobre la roca no se derrumbó, pero la que fue construida sobre la arena se derrumbó y grande fue su ruina. Son palabras solemnes de advertencia. La prueba puede ocurrir durante esta vida o en el día del juicio. Lo que es cierto, según Jesús, es que vendrá. No obstante, no tienes por qué vivir presa del temor. No es sencillo, pero hay una forma de estar seguros de que cuando los cimientos de tu casa se pongan a prueba, permanezcan firmes. Es posible saber que tu futuro está asegurado a través de tus cimientos. Jesús dice que la diferencia clave es que el prudente no solo oye sus palabras, sino que también las pone en práctica. El insensato, por otro lado, aunque oye las palabras de Jesús, no las pone en práctica. El conocimiento debe llevar a la acción. Nuestra teología debe afectar nuestra vida o de otro modo edificaremos sobre la arena. Las palabras de Jesús son ante todo un llamado a creer en Él. Nuestra salvación es por fe en Jesús, que se vive en obediencia absoluta al Señor. Puedes tener absoluta confianza en el juicio de Jesús porque Él tiene la autoridad de Dios mismo. Jesús se maravilló ante la fe del centurión. Dijo: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Mateo 8:10. La evidencia de esta fe surgió debido a que el centurión creyó que la palabra de Jesús sería suficiente para sanar a su criado. Su razonamiento para creer esto fue profundo. El centurión reconoció que, como en el ejército, la autoridad se deriva por estar bajo autoridad, de modo que la autoridad de Jesús viene por estar bajo la autoridad de su Padre. El centurión entendió que cuando Jesús hablaba, era Dios quien se expresaba. Más aún, este juez perfecto no es ajeno al sufrimiento humano. Sabemos que Jesús experimentó injusticia, encarcelamiento, tortura y crucifixión. Pero en este pasaje vemos que también padeció enfermedad en el lugar nuestro, dice el verso 17, y aún desamparo en el verso 20. Hay pocas cosas del sufrimiento humano que Jesús no experimentará. Ahora podemos expresar: Padre, gracias porque Jesús no solo es capaz de empatizar con mi debilidad, sino que también murió por mis pecados, cargando el juicio por mí, de modo que yo no tenga que vivir atemorizado. Nuestra tercera lectura está en Génesis 19:1 hasta el capítulo 20, verso 18. Confía en que al final el juez de toda la tierra obrará con justicia. Ayer vimos cómo Abraham rogó por Sodoma y Gomorra. No sabemos con exactitud cuál fue su pecado, pero el texto dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo, dice el capítulo 18, verso 20. En el pasaje de hoy se destaca que su pecado incluía una horrenda cultura de violación grupal. Leemos en Ezequiel 16 que sus pecados también incluían soberbia,
gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Ezequiel 16:49. Podría ser una descripción de la sociedad occidental de hoy en día. Dios dijo que si hallaba 10 personas justas en Sodoma y Gomorra, los libraría para su bien. Aún por esos 10 no la destruiré, dijo Dios. Génesis 18:32. Ofreció todas las oportunidades para que los únicos justos huyeran. Cuando Lot titubeó, los ángeles lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión de ellos. Interesante, el juicio sobre la esposa de Lot parece ser muy severo. Sean cual fueran las razones para ello, y no estoy seguro de conocer la respuesta, mi gente, ciertamente constituye un ejemplo. Jesús dijo, acuérdense de la esposa de Lot. Lucas 17:32. No hemos de mirar atrás, mi gente. Si dejamos una vida de pecado, entonces debemos volver, no debemos de volver a ella. Las instrucciones fueron, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Génesis 19:17. De igual modo se nos dice que huyamos de los malos deseos, 2 Timoteo 2:22. Aún Abraham no estaba libre de pecado. En efecto, repitió el mismo pecado. Trató de hacer pasar a su esposa Sara como si fuera su hermana y casi la incita a cometer adulterio. El mensaje de la Biblia no es solo que Dios salva a pecadores, sino que también les da una nueva oportunidad y los utiliza. Bendice a Abraham y responde su oración, Génesis 27. Dios nos emplea a pesar de nuestro pecado, porque es un Dios misericordioso y Él, en Jesús, ha cargado el juicio sobre sí. Entonces somos pecadores redimidos a través de la sangre de Cristo. Señor, muchas gracias por la diferencia que la cruz de Cristo marcará en el día del juicio. Gracias porque puedo estar confiado en que al final el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Anexo, mi gente, Mateo capítulo 8, verso 6. La escritura dice, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. El centurión expresó eso. No solo cuidaba a su familia y a sus amigos, sino también a alguien que trabajaba para él. Aunque el centurión era una persona extranjera y no formaba parte de la comunidad religiosa, se acercó a Jesús para obtener ayuda para su servidor. La fe puede ser hallada en toda clase de lugares inesperados, mi gente. Bendiciones, mi gente. Si has llegado hasta el final de este podcast, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Por favor, regálanos un me gusta, comenta en la parte de abajo y comparte en las plataformas de tus redes sociales. Recuerda, soy Rolando Díaz de Jesus Church, deseándote éxitos en todo lo que emprendas según la voluntad de Dios. Nos vemos el día de mañana.